Señores, cuando se es oposición, luce decir todo. Yo dije que había un récord roto, que la cantidad de veces que se le había dicho en la campaña ladrón al gobierno. Es decir, que no es una cosa que se le está diciendo ahora. Sin embargo, hay algunas cosas que se denunciaron que hoy tenemos que ver cómo no era tan fácil sustituir lo malo por lo bueno. Por ejemplo, en obras públicas que realmente se manejaron muchos millones, ustedes no se encuentran extraño que solamente se habló de asfalto y se habló de un proyecto turístico privado que tiene el ministro en Barahona, donde aquí se hicieron millones y millones de pesos y dólares de vías, pero no se quiere decir quiénes la hicieron, porque las cosas no son tan fáciles. El primero que habló del peaje de Samaná fue el gobierno pasado, pero había un contrato y hoy el ministro de Obras Públicas dice que está negociando con la compañía para ver si rebajan el peaje. Hoy, ¿por qué no quitan ese peaje si es un abuso? Pero que lo quiten si eso es un abuso y un robo, porque ese es un robo. Lo que pasa es que ellos quieren recuperar la inversión en menos tiempo. Sin embargo, si lo hacen, metemos al país en un litigio internacional. Y esas son de las cosas que hay que poner. Esos son de los blindajes jurídicos, que hay gente que son expertos en blindar jurídicamente. Miren, hoy todo habla de una verdad, porque no vamos a decir que no es verdad, que los cuñados del presidente, que por cierto, los hermanos y ahora los cuñados, se han encargado de embarrar dos ejercicios que uno puede decir o que lo cogieron de bobo o que ellos lo sabían y no tuvieron la suficiente entereza para decirle dejen esa vaina. Pero lo que ocurre ya ocurrió. Los hermanos de Danilo hicieron negocios. Los hermanos de doña Candy hicieron negocios. Y es una pena porque el gobierno de Danilo y el ejercicio de una de las primeras damas más que trabajaron más en bajo perfil fue ella. Ahora, yo quiero decir que independientemente de que más de robo, de ajustes y acondicionamientos de licitaciones para que ellos sean los beneficiados, más de tráfico de influencia y más que abuso, porque tú puedes coger, este es el contador que quiere la corporación. Ese contador, ¿quién lo fabrica? Mira, nosotros queremos vender nosotros ese contador, te lo vamos a comprar, tú no lo puedes vender. Ahora el fabricante dice, nosotros no teníamos exclusividad con ellos, pero ellos nos dijeron, nos los compran y ustedes no participen. Eso dijo ayer el señor Astacio, que eso dijo la compañía suplidora. Ahora, el gobierno de Danilo Medina ejerció el poder 8 años. Los hermanos y cuñados hicieron negocio durante 8 años. Pero fue ahora que se descubrió todo lo que se descubrió. Y yo quiero decir algo y que lo constate alguien, porque hay un periódico
Todos hablan de los hermanos, ¿eh? Miren la situación. Hermanos de la ex primera dama Candy formaron su pulpo eléctrico. Astacio imputa corrupción de 2 cuñados de Danilo. Hermanos Montiña tuvieron contrato millonario en la sede y procuran enjuiciar presunta corrupción en el sector eléctrico. Todo eso es verdad. Enjuiciar el sector eléctrico. Señores, hasta que vino la capitalización de la empresa pública, el sector donde existía la mayor corrupción siempre fue en el sector municipal. El sector municipal siempre fue un desastre en República Dominicana. Ya eso ahí, la corrupción era tan normal, los empleos, todo era un desastre, hasta que llegó el problema del sector eléctrico. Eso se supera todo, y eso comenzó antes, pero se aumentó después que eso pasó. Miren, ojalá que aquí en República Dominicana se propongan a perseguir, castigar y hacer devolver todo el robo que ha habido en el sector, pero en todo el sector eléctrico. Aquí roba el que se roba la energía en el barrio. Aquí roba el que factura. Aquí roba el que genera. Aquí roba el que repara las plantas. ¿Quién sabe lo que reparan? ¿Quién revisa las piezas? Nada, eso es un cártel que había ahí adentro y lo hay. Aquí se le entregó empresas, plantas completas, sector privado, y ellos están así facturándole entonces al Estado. Lo que ha habido ahí, eso no tiene ningún tipo de justificación ni de precaución. Ahora, sobre los hermanitos Montilla, que indudablemente se habla de 3.000, de 4.000, eso no es nada, es mucho más. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿qué ellos vendían? Efectos eléctricos, transformadores, contadores, alambres, torres, pendejadas que compran esa compañía. Pero hay también otra forma que tú tienes, le otorga un contrato a una compañía que no tiene nada que ver con la familia. Y le dicen, ven acá, tal cosa tienen que comprársela a esta gente. Eso se usa. Y ellos se benefician. Y hasta ahí nosotros sabemos que es así. Está bien, él perdió, pero cómprale tal cosa. Miren, el mayor sector de corrupción es el eléctrico aquí. Comenzando por cuando una empresa no genera, porque la corporación no necesita que genere. Dice en el contrato que hay que pagarle un mínimo. Pero como lo dice en el contrato, no es corrupción. Sí es corrupción, porque lo que tienen que comprar es lo que genere. Yo creo que hoy sería magnífico que antes de iniciar una de las persecuciones más justas, haya una especie de edificación en que Yocasta Guzmán, ¿es que se llama? Sí. La procuradora y todos los ayudantes porque van a asistir a audiencias diferentes asistentes, y los jueces de las diferentes cortes tengan una reunión para que se diga cuál era el método, la forma de operar de las compras del Estado. Porque es muy difícil que un juez que no conozca esos detalles se aboque a ir por un medio que diga, mira, este fue que lo vendió todo porque era cuñado de qué sé yo qué. No. Es más que eso. Puede que sea peor,
Pero no es eso. Por ejemplo, nosotros hemos estado diciendo, los principales productores nacionales no eran suplidores del Estado. Alguien les compraba y le vendía al Estado, porque ellos no querían meterse en eso. Pues mire, los principales suplidores de esta gente son extranjeros y entraron en el arreglo. Nosotros tenemos al ingeniero Cuello, ¿verdad? Sí, aquí está el ingeniero José. Vamos a hablar y justamente quiero que el primer tema del ingeniero Cuello sea el tema de las auditorías técnicas del sector eléctrico, la compra de energía, cómo se va a usar Catalina, si Catalina va a ser un suplidor que va a competir o si le van a comprar a Catalina porque es del Estado directamente, y si estarán listas para el año 24 las auditorías que se necesitan y qué debate fue que ganó Jaime Aristi. Dejemos al ingeniero Cuello hablar del sector eléctrico. Adelante, José Israel. Fíjate, lo más preocupante del sector eléctrico en este momento es que ya pasaron más de 100 días de gobierno y todavía no se han abierto las licitaciones para suplir la energía que necesita el país dentro de 5 o 6 años, que es el tiempo que se lleva según el esquema de Punta Catalina. Se necesita instalar plantas más grandes que Punta Catalina porque van a suplir una demanda mayor. Y en consecuencia, esa licitación de compra de energía hay que abrirla ya, para que la empresa que se comprometa a instalar esa planta tenga tiempo de instalarla. Tan sencillo como eso. En cuanto a las auditorías técnicas en el sector eléctrico, bueno, se sabe que aquí las auditorías se hacen a golpe de prensa, se exigen a golpe de prensa y de eso se trata. Hay que insistir en el tema para que entreguen una auditoría que sirva de entendimiento del desorden del sector eléctrico. Al debate que se refiere la gente, el debate último que tuvo Jaime Aristi como el nuevo administrador, el que lo sustituyó. Porque Jaime tiene su trabajo que defender. O sea, él hizo un trabajo y él defiende la calidad de su trabajo. No se ha podido demostrar que lo hizo mal. Esa planta tenía que entrar y debe entrar. Ahora hay un hecho que se escapa al conocimiento del público. La producción de energía tiene un solo cliente, que es el Estado, que el que compra energía es el Estado, pues son 3 empresas del Estado las que distribuyen energía. Esa capacidad que se instala hay que pagarla. Ahora bien, cuando la energía la producción es eficiente, o sea, tiene bajo costo de producción, no hay que pagar capacidad instalada porque está produciendo y vende su energía. Los que tienen costos altos viven de la capacidad instalada. Ya tuvimos a Cogentrix y sus derivados en determinado momento. Es por eso que hay que pagar la energía parada. Y esos disparates que se cometieron aceptando la incorporación de Cogentrix al sistema les costaron a este país muchísimo dinero. De todas maneras, si no se convoca a tiempo, si no se convoca ya la licitación para compra de energía, no habrá la expansión necesaria del sistema y dentro de unos años vamos a entrar en crisis de nuevo de producción. Tan sencillo como eso. Eso ha pasado muchas veces. El otro tema es que, otro tema importante en el día de hoy es la transición en los Estados Unidos. Ayer se dio un paso importante porque se confirmó en la Asamblea de Delegados representantes de los votantes en sus distritos o en sus estados
se confirmó la elección norteamericana. Se validó la elección de los candidatos del Partido Demócrata a la presidencia y vicepresidencia de los Estados Unidos. Pregúntale tú. Y eso tranquiliza al país. Al mismo tiempo, al país y al mundo, porque si ahí se produce el desastre que se podría todavía producir por la resistencia del presidente Trump a entregar el poder, pues el mundo entero se conmueve. Eso no le queda para menor duda a nadie. Sobre todo porque el señor Trump tiene unas iniciativas en el mundo árabe-israelí que, si no es una injerencia militar como tal, porque él se va del poder sin desembarcar tropas en ningún sitio, y cuando trató de recoger no la recogió completa, pero por lo menos no invadió a ningún país, pero se ha metido en una recomposición del mundo árabe, palestino e israelí, que es bastante complicada. En la Segunda Guerra Mundial se decidió que se instalara el pueblo de Israel o el Estado israelí en su tradicional o en su histórico sitio de estar. Volvió a constituirse un Estado israelí después de 2000 años de dispersión por toda la tierra. El señor Trump ha introducido algo que viola los acuerdos de entonces, y es, en primer lugar, aceptando la pretensión israelí de trasladar la capital de su estado desde Tel Aviv a Jerusalén. Entre los acuerdos de fin de la Segunda Guerra Mundial estaba la aceptación tanto de Jerusalén como del Estado palestino como algo que había que respetar. Jerusalén como sede de cuatro o cinco religiones monoteístas que se anidaron allí, que surgieron allí. Ingeniero, pero se le habla de... vemos realmente lo que es lo más reciente de Trump sobre la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, que la reconoce, y nos hace reflexionar y hacerle una pregunta pidiéndole su opinión. Trump se va a marchar con el legado de no haber iniciado guerras, es decir, o de tener una baja actividad armamentista directa de Estados Unidos, que dicen, Trump es un presidente de paz porque no está haciendo guerras, pero realmente ha sido de tantas o semejantes consecuencias a si hubiera hecho una guerra los movimientos internacionales que ha hecho en apoyo a otros países en conflicto con otras naciones. Sí, naturalmente, todo eso tiene soterradas alianzas y opciones de un futuro inmediato muy trascendente. Porque eso de tú reconocer el dominio de Marruecos sobre el Sahara Occidental, cuando el Sahara Occidental ha conllevado una guerra interminable entre el Frente Polisario y Marruecos, simplemente tú, como un jefe del mundo que eres, Trump, dices, no, eso es tuyo ya, para siempre. Y el Frente Polisario... Pero cómprame unas armitas ahí, para cuando está peleando, cómprame unas armas. Es una forma de intervención extranjera también. Ahora, no es el hecho solamente de Marruecos, es que ya hay 4 países del mundo árabe que han reconocido no solamente a Israel como Estado, porque eso es una evidencia, que es un Estado, sino que además admiten que Israel traslade su capital a Palestina. Y 20 firmas más. Se hizo primero con los Emiratos Árabes en agosto, con Bahrein en septiembre, con Sudán en octubre, y ahora se hace con Marruecos. Queda Arabia Saudita, que es la perla de esta cachucha. Sí. Y el Frente que Polisario... va a transformar totalmente las relaciones en el mundo árabe. Lo deseable es que no haya guerra, pero eso que está haciendo Trump conduce a una guerra más grande.
Y no solamente porque lo está haciendo en términos de reconocimiento de dominios territoriales, sino en desconocimiento de acuerdos internacionales que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Sí, el Frente Polisario es un grupo, podríamos compararlo, vamos a decir, como a los kurdos o a esas organizaciones que son como naciones sin tierra que están tratando de legitimar o que se les reconozca un asentamiento. Más o menos va por ahí. Sí. En ese mundo de los árabes hay muchas naciones soterradas, hay muchas nacionalidades soterradas que no se han conformado plenamente. Pero en el caso, por ejemplo, de los kurdos que tú mencionas, en la guerra de Irán con Irak, que declaró unilateralmente Estados Unidos contra Saddam Hussein, los kurdos han adquirido una patente de corso. O sea, ya los kurdos son socios norteamericanos, a pesar de que todavía no tienen un territorio definido. Pero ya ellos son interlocutores en el debate. Probablemente en este momento los americanos deben tener unas relaciones más estrechas con un pueblo nómada de siglos, como es el pueblo kurdo, que con el propio Irak. Porque Saddam Hussein era aliado de ellos durante muchísimos años y de repente fue el eje del mal. Y hasta que lo encontraron en una alcantarilla por ahí, le cayeron a balazos, no estuvieron tranquilos. Hay que recordar también al amigo libio, Gaddafi. Sí, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi. Un gobernante payaso, Sí. que llegaba a sitios respetables con una casa de campaña y se instalaba en un bosque. Muammar Gaddafi. De gobierno. Bueno, pero lo que dejaron los Estados Unidos ahí es el caos y la anarquía. Cuando le sacaron la silla a Gaddafi, a su protegido de tanto tiempo, a su socio de tanto tiempo, lo que dejaron ahí es una matazón permanente y una inestabilidad institucional. Bueno. Y esta recomposición del mundo árabe, israelí, palestino, no solamente vulnera acuerdos internacionales importantes que suscribió Estados Unidos, que propició Estados Unidos, sino que crea problemas adicionales, problemas nuevos. Bueno, sobre los indultos de Trump, ingeniero Cuello, también, que la posibilidad de que el señor Trump desde el poder se amnistíe a sí mismo y a los suyos sin mediar una previa condena judicial, entonces, ¿sería posible o habría algún precedente de eso? No, en manos de ese señor cualquier cosa puede ser posible. Él va a hacer un tollo antes de que termine. Un tollo hace. Pero bueno, hasta ahora se han ido cumpliendo los pasos, se han dado los pasos. Él hoy someterá mil situaciones nuevas después de la sanción que se dio ayer al voto popular, la ratificación de las decisiones del voto popular, que ya son inapelables para él. Pero habrá que ver hasta qué punto él va a aceptar eso como su derrota final. Bueno, así es entonces también. Mire, y hay una frase que nos gustó mucho suya de la anterior disertación, que dice que el talento sin probidad es un azote, y es una frase de Simón Bolívar, entonces. Y eso me recuerda a una frase de un político ya fallecido, decía que hay una diferencia entre la inteligencia y la astucia. Anda por ahí más o menos lo que tiene que ver la actitud de algunos proveedores del Estado que están siendo juzgados ahora. Fíjate, el problema ese de los proveedores del Estado, de esa gente que pensó que con el apoyo de la familia podía crear una fortuna y la creó, tiene otros elementos. Realmente la maduración de la ley de contrataciones no ha sido como se pensó que podría madurar. Parecía un documento prácticamente inobjetable, en que por fin en la República Dominicana iba a haber licitaciones abiertas y claras.
Y lo que hemos visto es en el mare magnum de un crecimiento económico sostenido, con una ley de contrataciones que no tiene un soporte institucional y sobre todo cultural suficiente, la ley de contrataciones le han encontrado los vericuetos para vulnerarla de mil maneras y con mil recursos. Porque no es cierto que los proveedores locales o los proveedores de materiales extranjeros que tienen representaciones locales están fuera del mundo de las licitaciones. Lo que pasa es que muchos se han acomodado a las reducciones de la ley en la práctica. O sea, si hay proveedores asentados que son del estirpe del poder, ¿qué hace un productor local para mantener sus productos en circulación y venderle al mayor comprador que hay, que es el Estado? Sencillamente vende a través de ellos. Los que tienen productos oligopólicos, que hay 3 productores locales de una serie de productos, 3 o 4, se ponen de acuerdo en problemas de precio y le venden al que tiene la cuña en la sede del comprador. Y así se economizan gastos de trámite, gastos de entrega, una serie de complicaciones que cargue el otro con eso. Lo que le interesa es vender su producto. Y si hay que modificar la ley, es necesario modificar la ley porque eso no funciona bien. José. Realmente el Estado que pretende cubrirse y conseguir mejores precios no lo consigue porque los proveedores están encasquetados en la entrada de las cotizaciones. José, escúchame, para que lo incluya ahí. Cuando viene la capitalización y le entregan a una empresa una de las plantas, no, esa jaina es tuya y somos socios, reconstrúyenla, remodélala y ya tú eres suplidor 50-50. Bien, aparentemente en el momento que ocurrió era necesario. Yo no sé si eso es legal o no, pero ocurrió y eso se aprobó una ley y le entregaron eso a esa persona. Ahora, viene otra compañía y construye la carretera de Samaná y le dicen, tú la haces y tú cobras el peaje y tú la subes, lo subes cuando quieras y lo bajes cuando quieras, perfecta. Pero el robo más grande que hay en la corporación lo hace la empresa cuando te pone una cosa que se dice la potencia. Lo uses o no lo uses, tú tienes que pagar potencia. Esas 3 cosas, ¿cómo en un país, cómo una ciudadanía o cómo el perjudicado se puede quejar? ¿Dónde? Mira, el costo de la potencia instalada es un criterio general en todo suministro de energía. Que se hace cero el gasto de potencia cuando la planta trabaja todo el tiempo, porque lo que factura es su producción. Ahora, si tú paras a Punta Catalina y dices, no, yo voy a usar la hidráulica solamente porque el consumo bajó y la hidráulica me la regala la naturaleza, para decir un ejemplo. Y ahí está lloviendo bien, yo no tengo problema. Entonces tú tienes que pagarle a los que instalaron a Punta Catalina, que en este caso es el Estado mismo, porque tiene una inversión parada que no tiene otro cliente. Eso es el factor de potencia, para decirlo con las palabras más simples. Y eso está contenido en la contratación básica. El disparate es contratar un factor de potencia con una empresa que va a producir caro, porque entonces tiene que pagar factor de potencia para que esté parada. Eso fue lo de Coyente, que fue un disparate. Yo no digo que haya dolo, un disparate. Y para eso los elementos de concurso deben estar bien claros. No pasó así con AES y la instalación del gas natural, porque presentó un proyecto que ponía tantos kilos de energía permanente que se le compran siempre. De manera que el factor de potencia ahí es prácticamente cero. Es tan sencillo como eso. ¿Y cómo uno actúa cuando en un momento una cosa es necesaria y luego deja de serlo? Por ejemplo, yo necesito
que me le baje la fiebre a este niño porque le da meningitis. Yo no tengo seguro ni... Ahora, tu trabajo es bajarle la fiebre. Es justo que dentro de un año tú aparezcas y digas que ese médico te cobró mucho por esa emergencia. La carretera de Samaná, por ejemplo, era necesaria y se hizo y se rompió los haitises y se firmó el contrato que se quiso firmar, pero después lo revisamos. Las plantas eléctricas de la Jaina había que entregárselas no sé a quién. Es decir, cuando una cosa es una emergencia de vida o muerte, pero después resulta que se analiza con el tiempo como un abuso, ¿dónde uno acude? No, por eso hay que reclamar en este momento que se abra la licitación de compra de energía, para que se abra con tiempo, no para que se compre cuando ya haya una crisis de producción, que entonces se compra cualquier cosa. Pero así se instalaron las plantas de los minas, que ahora ya por fin entraron a producir envases, pero después de una transformación, unas inversiones brutales. Pero ¿por qué se puso una planta de gas natural ahí en Caucedo? Se vende, vino aquí a la capital, se hizo un gasoducto, se llevó a San Pedro, a donde Miguel Ferri, y yo me pregunto, ¿qué fue lo que alegó, que yo recuerdo perfectamente, que Catalina no lo pudo hacer porque en ese momento no le podían asegurar suplirle el gas natural en el momento que se hizo Catalina, por precio y porque Estados Unidos tenía otra política y porque el transporte era con presión? ¿Cuál es la diferencia? Que la administración del sistema energético estaba en manos de unos muchachos viejos, más nada. De unos muchachos viejos que salieron a comprar gas natural. Tú sabes comprar gas natural, eso lo venden en funda o lo venden en lata. O lo venden en vejiga. No, hombre, no déjese de eso. Póngase en su sitio. Usted tenía que hacer una licitación en que la empresa que ganara instalara su planta de gas natural, si era lo que había ofrecido. Usted no tenía por qué meterse en esa inversión. El Estado, eso le ha salido carísimo al Estado, eso nunca se va a cuantificar el costo de la ineficiencia en la instalación de esta planta, nunca se va a cuantificar. Y ahora están negociando con los vagabundos de Odebrecht. Pues señor, si usted es un ladrón, usted es un sinvergüenza, que reservaba el 22% de todas las contrataciones para regalarlo y dilapidarlo entre los vagabundos locales. Quédese quieto, pero no me venga a mí a decir que ya usted firmó un papel que son unos 22 millones y que le va a pagar el doble. No, déjese de eso. Usted reservó el 22%, pague eso. El 22 por 2. Ah, bueno, usted no sabía que la ley decía eso en la República Dominicana, que usted no podía estar repartiendo dinero así. Porque esa ley no es nueva. Es una ley que lo dice claro. El que comete un delito de este tipo lo paga de tal manera. Está llamando William. Ahora están ellos publicando páginas enteras de periódicos con el acto de constricción. Eso me recuerda cuando uno era muchacho, un amigo mío que sintetizaba la confesión. Decía, no, yo le digo al cura, yo he hecho cosas malas y ya me perdonan y se acabó. Ya, Odebrecht dice, yo he hecho cosas malas, ya soy bueno. Mientras tanto, ¿a dónde llegó la corrupción de Odebrecht en este país? No se ha dicho, porque se politizó el proceso legal. Y incluso en el proceso legal del comportamiento de Odebrecht no se metió el contrato de Punta Catalina, que más que duplica todas sus locuras en este país y toda su injerencia económica. Ahí eso es una herida profunda que tiene el país en su estructura de poder, en su estructura social. Es una herida muy profunda, un daño muy grande, muy grave, que no debe quedar impune simplemente porque hay que sanear la sociedad. Collentry se instaló por una emergencia, porque ya había deficiencia, móntame cualquier cosa, y eso costó un dineral. También porque no se hizo a tiempo el contrato de compra de energía, que lo establece la ley, lo establece el procedimiento normal de todo sistema energético, que con tiempo hay que hacer los contratos.
¿Qué le garantiza al que instala una planta el retorno de su inversión? Un contrato hecho bien a tiempo. Ahora sí, vamos a seguir improvisando. Aquí, cuando Leonel Fernández entregó el poder en la noche de la transición, se firmó un contrato de la Corporación de Electricidad para compra de energía, sin licitación. Hubo Bueno, algunos miembros del Consejo que no firmaron, pero en definitiva se ejecutó el contrato. bueno, ingeniero. Resultado, esas cosas que pasan. Sí, debería averiguarse. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su disertación de este día. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el próximo viernes. Me acordó a un amigo. No me le diga disertación. No, está bien, no Me por sus maltrate. palabras. Por sus palabras, ingeniero. Mire, ingeniero, y usted me acordó a un amigo mío porque dice que una persona resumía la confesión, decía, yo he pecado mucho. Yo tenía un amigo que decía, padre, he faltado al mandamiento al 3, 6 y 7, a esos 3. Ya, y ahí lo sintetizaba y se ahorraba la vergüenza de tener que decir lo que había hecho. Sí, da detalle. Sí, está bien. Gracias, ingeniero.